Trabajadores esenciales en activo de hasta 55 años también serán vacunados con las dosis de AstraZeneca. Sanidad ha definido los nuevos colectivos a los que se va a administrar esta vacuna. Militares, policías, bomberos, funcionarios de prisiones y profesores de infantil y primaria. Ellos pasan a formar parte del grupo de los vacunados con AstraZeneca. La imposibilidad de vacunar a los mayores de 55 con esas dosis ha obligado a estos cambios. Buenos días. Los contagios de coronavirus en nuestro país superan ya los 3 millones y se ha vuelto a registrar un nuevo récord de muertes en esta tercera ola, 766 más. En Castilla y León repuntan los casos por encima de los 800 y se mantienen en la treintena los muertos. En la mayoría de las UCIs la ocupación sigue siendo alta. El Supremo aplaza su decisión sobre el adelanto del toque de queda. Se reunirá otra vez la próxima semana, así que de momento seguiremos con el tope a las 8 de la tarde. Y hoy continúa el Pleno para aprobar los presupuestos de la comunidad de este año. Ya se han aprobado las cuentas de 7 consejerías y solo 2 enmiendas de la oposición hasta el momento. Las precipitaciones y el viento nos van a dar una pequeña tregua hoy, pero será por poco tiempo. Francisco. Sí, Pilar, jornada de transición. Ya no llueve en ningún punto de Castilla y León. Ayer hemos tenido nevadas en zonas de montaña, lluvia y mucho viento. Por la tarde se van a reactivar otra vez, sobre todo por la noche, ya desde el sur, llegando a puntos del oeste también. Pero como vemos hoy, espera un día de cielos bastante despejados, se abren algunos claros y temperaturas que ya suben hasta los 10 grados. El Ministerio de Sanidad ha definido quiénes serán los siguientes en ser vacunados con las nuevas remesas de AstraZeneca. Ya saben que esas dosis no se van a administrar a los mayores de 55 años y eso ha obligado a realizar cambios en el plan de vacunación. El Ministerio quiere que se desarrolle al unísono en todas las comunidades. Así que entre los vacunados con AstraZeneca estarán también trabajadores esenciales de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencias. Carolina Darias anunciaba tras el Consejo de Ministros que la Comisión de Salud iba a fijar una lista única de vacunación. Los grupos que allí se establezcan y en el orden que se establezcan es el que deben seguir todas las comunidades autónomas. Ayer por la tarde se establecía el criterio nacional para esta nueva etapa de la campaña con el orden y los grupos a los que se inoculará la vacuna AstraZeneca. Se administrará a personas en activo menores de 55 años. Se priorizará a trabajadores esenciales como a Policía y Guardia Civil, Fuerzas Armadas, servicios de emergencia y profesores de infantil, primaria y secundaria. Además, se amplía el grupo de trabajadores sociosanitarios de segunda línea para incluir a fisioterapeutas, farmacéuticos y al personal de ayuda a domicilio. Estos recibirán también las dosis de AstraZeneca. De forma paralela, seguirá la vacunación al resto de sanitarios y a los mayores de 80 años con las de Pfizer y Moderna. Con esta lista se trata de poner orden en una campaña en la que algunas autonomías empezaban a ir por su cuenta. El Gobierno central ni siquiera ha cogido el timón para evitar 17 planes de vacunación diferentes. Que la estrategia de vacunación es una estrategia única. Esta lista estará sobre la mesa de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde. Y mientras conocemos esos cambios en el plan de vacunación, los contagios siguen produciéndose. En el último día, en Castilla y León, los casos han repuntado, aunque no se llega a superar el millar. Son 849 positivos más, con las provincias de Valladolid y León a la cabeza. Otro dato, hay 314 ingresados en las UCIs de nuestra comunidad. Además, se mantiene en 30 los fallecidos. A pesar de este repunte diario de los casos, la curva de contagios está descendiendo y aunque empieza a notarse una menor presión en los hospitales, algunos como el de Palencia siguen con las unidades de críticos en niveles de ocupación máximos. Álvaro Lantada. Buenos días, Pilar. En Palencia, la provincia con las peores tasas de incidencia, pese a la relativa mejoría en los datos, la presión hospitalaria mantiene en continua tensión a los profesionales sanitarios. Se espera que esta semana se alcancen los picos de hospitalización en planta. En estos momentos hay 201 pacientes en 6 de las 11 plantas del Hospital Río Carrión, un centro casi dedicado en exclusiva a la atención COVID. Peor es incluso la situación en la UCI, hay 24
enfermos infectados en la unidad de críticos, lo que supone el 60% de la ocupación total. Desde la Junta dicen que estos resultados podrían empeorar. El momento más crítico se espera que sea este domingo 14 de febrero. Gracias, Álvaro. La situación de las UCIs en nuestro país también preocupa. La ministra de Sanidad ha asegurado que a finales de esta semana se prevé alcanzar el pico de ocupación máxima. Estamos muy próximos, casi al final de esta semana, en las proyecciones que tenemos de alcanzar el pico de ocupación de UCI, pero una llamada, desde luego, a la prudencia. España supera la barrera de los 3 millones de contagios. El último millón se ha registrado en tan solo un mes. Los datos de fallecidos también son alarmantes. 766 nuevas defunciones, la cifra diaria más alta desde la primera ola. La incidencia acumulada continúa bajando hasta los 630 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy vuelve a abrir la hostelería de las llamadas zonas rojas del País Vasco, aquellas en las que el gobierno de esta comunidad autónoma había decretado su cierre por la alta incidencia de coronavirus. Bares y restaurantes levantan sus persianas allí porque el Tribunal Superior de Justicia vasco ha suspendido cautelarmente esa clausura al considerar que vulnera los principios de seguridad jurídica y el de proporcionalidad. Los jueces sostienen que no hay evidencia de que su apertura suponga un aumento de los contagios. El Gobierno vasco no comparte y no puede entender el auto hoy emitido. En opinión del Gobierno vasco resulta especialmente grave que el tribunal entre a valorar motu propio cuestiones como la evolución o el riesgo epidemiológico. La reapertura esperemos que sea para largo, pero que no nos estén abriendo y cerrando porque no podemos tener una estabilidad. Los hosteleros de Castilla y León deciden hoy si denuncian a la Junta por las restricciones a su sector. Dicen que la decisión de la justicia vasca es un aliciente para sus reclamaciones. Castilla y León sigue siendo una de las comunidades con mayor índice de contagios y de muertes, ¿no? Viene un poco a demostrar que a lo mejor todas estas medidas que se están adoptando desde la Junta de Castilla y León pues no son precisamente las que mejor estén dando unos resultados. Y nos preguntamos, ¿qué ocurre en las comunidades de vecinos cuando hay algún contagio? El brote en un edificio de Bilbao, en el que han muerto 6 personas, nos ha recordado la importancia de desinfectar y de seguir manteniendo las precauciones en las zonas comunes. 33 positivos, 5 personas ingresadas y 6 fallecidos en este bloque de viviendas en Santurtzu, Bilbao, a causa de un brote de COVID. Bajando con los vecinos, acojonados. El que las zonas comunes y los ascensores pueden estar contaminados es algo que todos lo sabemos. El miedo al contagio y a que surjan brotes como el del País Vasco está provocando cambios en las costumbres de comunidades de vecinos tan grandes como esta. Son 48 vecinos por bloque. Sí, un poco de miedo sí que hay, sí. Ahora ventilamos más las zonas comunes para que circule el aire. Por supuesto que sí, las ventanas de la escalera están abiertas continuamente. Preferimos subir y bajar por las escaleras, siempre claro que se pueda. Bajo siempre por la escalera. Fue una de las recomendaciones que ofreció en el mes de abril el Ministerio de Sanidad, quitarse los zapatos y dejarlos en la puerta. Hoy, ya lo ven, seguimos haciéndolo. Un felpudo, poner los zapatos, te limpias, pasas el suelo. Todas las miradas se centran en los ascensores. Nos recomiendan que no toquemos nada con las manos, que llamemos, por ejemplo, con el codo y que subamos solos. ¿Qué hay que esperar? Se espera. Pero se está llevando de uno en uno. Precauciones que sirven para cuidar a nuestros vecinos y a nosotros mismos. La Junta de Castilla y León no permitirá aumentar el aforo de los templos durante la Semana Santa, que ahora mismo está en 25 personas. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, la presidenta de la Junta de Cofradías de Zamora explicaba el argumento que les daba el vicepresidente Igea. En templos que tienen una capacidad muy grande, pues que no entendíamos que hubiera solo pudieran estar 25 personas, pero él nos argumentó que estaba demostrado que a la salida de los templos pues se podían producir contagios.
El toque de queda continuará de momento a las 8 de la tarde. Pese a que el Tribunal Supremo se ha reunido este martes, la decisión aún continúa en el aire y no se sabe el tiempo que tardará en tomarse. La sección cuarta de lo contencioso administrativo del Supremo volverá a reunirse la próxima semana. Para entonces se cumplirá un mes con el toque de queda adelantado a las 8 de la tarde en Castilla y León. El pleno para aprobar los presupuestos continúa hoy en el Parlamento Autonómico. De momento se han aprobado las cuentas de 7 consejerías y de la oposición solo han salido adelante hasta el momento 2 enmiendas de las más de 1.300 que ya han sido debatidas. Una del PSOE para el campamento militar de Monte la Reina en Zamora y otra de Por Ávila para el mercado de abastos de la ciudad. Abandono de la inversión en la sanidad rural. No hay partidas más allá de las destinadas al mantenimiento de lo existente. 2. Olvido premeditado de los hospitales comarcales a los que se estrangula presupuestariamente. Caso de Béjar. Ustedes se creen que el dinero es ilimitado. Decía Benjamin Franklin que si quieren saber lo que vale el dinero, intenten pedirlo prestado. Ya verá lo que vale el dinero. Claro, hombre, es que el dinero no es ilimitado. Usted que se piensa que tiene aquí la consejería una máquina de hacer dinero. Eso es lo que tendrían que habernos dicho al principio. Los presupuestos son los que son. Y ustedes pueden presentar lo que quieran, que nosotros no lo vamos a aprobar. Y también esta mañana volverán a protestar a las puertas de las Cortes, como ya hicieron ayer, los interinos públicos. Reclaman estabilidad en su empleo. Algunos acumulan más de 30 años siendo trabajadores temporales. La justicia europea ya les ha dado la razón. Una empresa privada a los 3 años ya tienen que hacerlos fijos y con la inspección y sanción de la administración, mientras que en nuestro caso nadie inspecciona a la administración y ocultan el problema real que existe de abuso de temporalidad en el empleo público. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que España es una democracia plena frente a las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias poniéndolo en duda. Esta nueva brecha en el Gobierno es para la portavoz una declaración que hay que entender en clave política por la campaña electoral catalana. Siguen coleando estas afirmaciones sobre la democracia española del vicepresidente segundo. Que no es de plena normalidad, porque ¿cómo va a ser normal que los Jordis estén en prisión o que los jefes de los 2 partidos que gobiernan en Cataluña, uno esté en prisión y el otro, si estuviera en España, estaría en prisión? Sus socios en el Gobierno dicen que no se ha tratado ese tema en la reunión del Consejo de Ministros en la que Pablo Iglesias ni siquiera ha intervenido y le recuerdan al vicepresidente. Estamos en una democracia plena y probablemente declaraciones que se puedan escuchar en estos días tienen ustedes siempre que contextualizarlas en el marco de la campaña electoral que se está celebrando en Cataluña. Estas explicaciones no son suficientes para el Partido Popular. Sánchez debe cesar hoy mismo a Pablo Iglesias y si no, es cómplice y responsable de lo que está diciendo el señor Iglesias. La polémica con Iglesias se produce después del roce diplomático por la visita de Josep Borrell a Moscú, en la que el ministro de Exteriores ruso acusó a España de tener presos políticos por la situación de los condenados en el juicio del Procés. El alto representante de la Unión Europea reconoce ahora que ese viaje tenía sus riesgos. Además, lamenta que Rusia no aprovechara esa oportunidad de retomar el diálogo con los 27, lo que dice que tendrá consecuencias que se pueden traducir en sanciones al régimen de Putin. Habrá que esperar unos días más para escuchar la declaración de Luis Bárcenas en el juicio por la reforma de la sede del PP pagada con la caja B del partido. Iba a ser hoy, pero la Audiencia Nacional ha decidido retrasarla al menos hasta el próximo martes. Lo hace por el contagio de coronavirus de uno de los acusados, el exgerente del Partido Popular, Cristóbal Páez. El tribunal aún no ha decidido si habrá un careo entre Bárcenas y Rajoy después de la declaración como testigo del expresidente. La Fiscalía no se opone. En Estados Unidos ya está en marcha el segundo juicio político contra Donald Trump por incitar a la insurrección por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. En la primera sesión, el Senado ha determinado que este proceso de impeachment es constitucional. En la jornada de hoy, los demócratas argumentarán la acusación contra Trump, aunque ya han mostrado vídeos como este del asalto para justificar los cargos a los que se enfrenta el expresidente.
Hemos tardado casi un año, pero ya sabemos cuál fue el origen de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud confirma su origen animal. Surgió en diciembre, en 2019, en Wuhan. Y desde un animal, dicen los expertos, saltó a las personas, al ser humano. El resultado de la investigación echa por tierra la teoría conspiratoria de que salió de un laboratorio chino. Basándonos en la investigación, descubrimos que la circulación de la COVID-19 podría haberse dado unas pocas semanas antes del primer caso reportado. El mercado de Huanan puede haber sido un punto importante de transmisión del virus, pero al mismo tiempo parece que otras partes de Wuhan también podrían estar dentro de la línea de transmisión. Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia piden que se aplace la decisión de suspender la caza del lobo. Se ha abierto ya el periodo de alegaciones. La Junta solicita al ministro de Agricultura que defienda ante Sánchez mantener el control cinegético del lobo al norte del Duero. Esperemos que no sea más que aparente y que en realidad esconda un posicionamiento para salvar los muebles ante las organizaciones profesionales agrarias, que sea una posición real del Ministerio de Agricultura y que el presidente del Gobierno dirima. Y ya conocemos los destinatarios de las ayudas al alquiler de la Junta de 2020. Son, en principio, 12.200 beneficiarios directos, a los que se podrían sumar 1.000 más que están en lista de reserva. El importe medio es de 1.650 euros. La ayuda cubre el 40% de la renta mensual. En el caso de los jóvenes y mayores de 65 años es del 50%. El 61% de los beneficiarios son mujeres y el 28% jóvenes. El Ayuntamiento de Ayllón, en Segovia, va a costear de su propio dinero un cribado masivo a más de 1.200 vecinos. Lo consideran urgente por los malos datos registrados allí. Se lo habían pedido a la Junta, pero el Gobierno regional se lo negó. Eso sí, tienen intención de pasarle la factura. Las pruebas se realizarán hoy mismo. Es negligente el que no se haya hecho un cribado en Ayllón ya. Nuevamente, aquí se pone de manifiesto que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Los cribados se hacen cuando hay sospecha de transmisión comunitaria y en este caso no tenemos ninguna duda de que no hay transmisión comunitaria en Ayllón. No es una normalidad plena, pero es un gran paso el que han dado los mayores de residencias que ya están inmunizados con las 2 dosis. Después de meses pueden volver a relacionarse con otros usuarios, compartir momentos de ocio e incluso ver a la familia, aunque sea manteniendo todavía una distancia prudencial. Aunque tengan que seguir a 1,5 metros para hablar con sus familiares, Laura mira ahora a su madre con más seguridad. Para nosotros significa una esperanza de que ya queda menos para hacer vida normal y poder estar más cerca de ellos. En esta residencia de mayores ya han superado el periodo de máxima inmunidad y los espacios comienzan a volver a su normalidad. Atrás quedan ya las unidades de convivencia y los confinamientos en las propias habitaciones. No tiene una relación mucho más controlada, pero sí que tiene una relación social. En ella establecen los juegos, actividades, terapias y ahora poco a poco se va produciendo quizás un poquito más laxo, ya se va saliendo un poquito más a zonas más comunes. A pesar de que las residencias sean ahora más seguras, todavía quedan pasos por dar. El acercamiento cuando te despides, el beso cuando vienes. Los familiares siguen demandando el contacto físico. Que podamos estar cerca de nuestro familiar, pues para poder tocarle la mano o poder estar más en contacto, que muchas veces es la única forma de comunicación con ellos. De momento, las medidas de protección seguirán a la espera de cómo evolucione la pandemia, pero las videollamadas o las visitas a través de una ventana comienzan ya a ser un recuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer una borrasca nos cruzó de oeste a este, dejando un día complicado de frío, muchas nubes, lluvias que dejaron más de 60 litros por metro cuadrado en el sur de Ávila y de Salamanca. También tuvimos nieve en algunas capitales de provincia, como Ávila y Segovia, obviamente en zonas de montaña, y temperaturas que bajaron y rachas de viento que superaron los 160 kilómetros por hora. Hoy esa borrasca se aleja y vemos como ya tenemos un día tranquilo, de transición. Se abren muchos claros a la espera de una nueva borrasca, de un nuevo
frente que llegará por la noche desde el sur también a puntos del oeste y nos volverá a dejar lluvias mañana. Pero hoy, como decíamos, día bastante tranquilo, con temperaturas que por la tarde vuelven a subir hasta los 8 o 10 grados. Querido don Miguel Delibes, desde que empecé a leer tus libros me causaste una gran admiración. Me gustaría saber de animales tanto como tú. Ha tenido que llegar un horrible virus y provocar una pandemia para que la gente empiece a valorar las pequeñas cosas. Atentamente, Clara. En el archivo personal de Miguel Delibes, 4.000 documentos son correspondencia con lectores y amigos. Ahora su fundación invita a los escolares de Castilla y León a escribirle con motivo del centenario del nacimiento. En el primer mes ya han recibido 1.500 cartas. Los niños están dando más trabajo del habitual al servicio de correos. Los días que menos 30, los días que más incluso hasta 100 hemos llegado a recibir al día. Cada una es especial, desde las 4 líneas del niño que acaba de aprender a escribir a la carta ilustrada a carboncillo. Y al leerlas, uno comprende que los niños de hoy tienen mucho en común con el Delibes del siglo XX. Les gusta mucho hablar de si tienen mascotas, les gusta mucho hablar de si salen al campo, les gusta mucho hablar de que tienen pueblo y de que van a los pueblos. Desde el colegio, los niños le cuentan al escritor como si fuera un amigo que viven en plena pandemia. Como estamos ahora con la situación y ya con el COVID no puedo salir a la calle. Estas cartas serán cápsulas del tiempo dentro de unas décadas. Nos encontraremos con que esto fue una foto estática de un momento histórico. A Miguel Delibes le encantaba tener correspondencia en papel, de ahí esta invitación a la infancia que hoy se mensajea a través del móvil. Si no pasan por lo menos por la experiencia de recibir una primera carta y escribir una primera carta, pues a lo mejor nunca la viven y piensan que una carta es lo que te manda la compañía eléctrica. La liturgia epistolar se completa con una carta de respuesta. A mí me hace ilusión recibirla porque no te lo esperas. Estas cartas a Delibes se convierten en una lección de vida en tiempos de inmediatez. Llegamos así a las 9 menos 5 de la mañana. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.